De un lado tenemos las desminizantes primarias, la esclerosis múltiple o esclerosis en placas. Es una enfermedad crónica, enfermedad recurrente con exacerbaciones y remisiones. Se considera, quisiera hablarles un tanto, en cuanto a la edad en la que se presenta con más frecuencia. Esta enfermedad, que afecta sobre todo a la mielina, tanto del encéfalo como de la médula espinal, se presenta en el adulto joven y su curso depende de los lugares donde se afecta. Como repito, afecta a las estructuras encefálicas y a la médula espinal. Y de otro lado, tenemos de que en cuanto a su génesis, o sea, la patogenia de la enfermedad, se considera dentro de las enfermedades en donde participa un estado de autoinmunidad. Es una enfermedad autoinmune que estaría precipitada por factores, diríamos, del tipo de bacterias o de virus que estarían acompañando a la modificación de la inmunidad en el paciente, de tal manera que se hace más propenso. En cuanto a, diríamos, a la distribución geográfica, esto es mucho más frecuente en los países europeos. Inglaterra, España, Italia tienen cifras pues contadas elevadísimas de esclerosis en placas. Otro tanto en los Estados Unidos, Norteamérica, pero mucho más en Europa que en Estados Unidos. En cuanto a la distribución geográfica, en Asia es más frecuente que en el África. En el África prácticamente no hay esclerosis en placas. Y cuando nos referimos a Latinoamérica, tenemos que Perú tiene una tasa muy bajísima, aunque no se han hecho estudios serios de seguimiento, pero la experiencia acumulada a través de los años en los hospitales nos dice de que no es tan frecuente. Cuando hay presentación de esta enfermedad, uno tiene que preguntar cuál es su lugar de procedencia del paciente. Puede ser un peruano, pero cuya ascendencia sabemos que somos bastante, en cuanto a raza, mistificados. Entonces hay que preguntarles. Hace un tiempo, en 1980 aproximadamente, con el doctor Luis Treyes Montero, se acumuló varios pacientes que por resonancia magnética se veían los focos de desmineralización. Cuando logré averiguar sobre esta condición, la mayoría de estos pacientes tenían ascendencia europea, tenían origen italiano o bien argentino, y al hablar de Sudamérica, Argentina y Chile tienen más incidencia de esta enfermedad. La enfermedad es desminizante, repito, y se denomina así esclerosis múltiple. El daño es muy raro que la neurona se afecte, el daño es fundamentalmente a la mielina y al axón, y puede cursar en una forma crónica con remisiones y exacerbaciones. Y de esa manera tendremos una encefalomielopatía crónica, como ahora se pueden ya ubicarse a nivel de la transparencia. Esclerosis múltiple aguda es rara y hay un síndrome que se caracteriza porque el paciente pierde la visión y de otro lado, en el curso de 1 o 2 semanas, se queda parapléjico. Entonces es una neuritis óptica con mielitis, neuromielitis óptica, denominada también así neuromielitis óptica de Devic. Hemos tenido algunos casos de ellos en el Hospital 2 de Mayo y por eso me permite y lo voy a presentar. La segunda parte de esta exposición está vinculada a ciertos agentes que son virales o factores que van a desencadenar encefalomielitis aguda diseminada, que es completamente diferente a lo anterior. Cuando le estoy hablando de esclerosis múltiple, es toda una entidad nosológica. En la encefalomielitis diseminada es desencadenada por factores que van a participar en ello, por ejemplo, el sarampión, la rabia, la rubiola, la influenza, el virus de la varicela, que es el herpes zóster, y las vacunas también. ¿Cuál es la patología de esta enfermedad? ¿Qué cosa es lo que se observa en la esclerosis en placa, estamos hablando, o esclerosis múltiple? Que hay destrucción de la mielina, básicamente. Hay un escaso daño neuronal. Se va a observar también una inflamación perivascular alrededor de los vasos a manera de vasculitis
hay lesiones perivenosas, es decir, tanto las arterias como las venas se comprometen. De esa manera se va constituyendo focos extensos múltiples. Dato importante y está señalado ahí, hay ausencia de daño axonal prácticamente, así como la neurona no se afecta. La lesión fundamental primaria es la mielina con los cambios a nivel de los vasos, tanto perivenosos a nivel de los vasos venosos como también a nivel de los arteriales. Ahí observen ustedes una imagen del tejido del encéfalo, donde ustedes observarán una serie de un infiltrado de elementos celulares alrededor del vaso. Es el infiltrado perivenoso del cual estaba haciendo mención. Y así tenemos pues de que en forma general a este momento tenemos que se denomina también esclerosis diseminada o en placas. Se llama enfermedad crónica inflamatoria. Yo le agregaría ahí autoinmune. El daño es de la sustancia blanca del sistema nervioso central, es decir, encéfalo con médula espinal. Su patogenia aún está mal comprendida, es una reacción autoinmune definitivamente, en donde participarían factores precipitantes para generar esta autoinmunidad, modificar la inmunidad del paciente en cuanto a sus estructuras del sistema nervioso central, como la participación tanto viral como genética. El curso clínico del enfermo cuando se afecta por esta enfermedad es crónico, con periodos de remisión, se detiene por unos meses o años y luego otra vez hay exacerbaciones. Cuando se habla de calidad de vida, o mejor expresión sería el tiempo de vida de las personas con esclerosis en placas, están al igual un poco menos que el de una persona normal. Va a depender mucho del lugar donde se afecta esta enfermedad. Por ejemplo, una lesión a nivel de la región cerebelosa o en el ángulo pontocerebeloso es de pésimo pronóstico. El inicio es pues entre los 20 o 40 años de edad, un adulto joven, con una distribución, como inicialmente mencioné, completamente desigual. Seré preciso, es más frecuente en Europa, es más frecuente en Latinoamérica, pero en las partes de Argentina o bien Chile. Más así en Perú se presenta, pero es escaso. En países asiáticos igualmente se presenta y casi no se observa la esclerosis en plagas en la raza puramente negra, cuando estoy hablando del África. Y bien, el curso clínico, con tranquilidad le mencionaré, es crónico, fluctuante. Los signos neurológicos, como comprenderán, hay tantas estructuras en todo el neuroeje, tanto el encéfalo como la médula, todos los signos neurológicos serán múltiples. Cuando uno examina el líquido cefalorraquídeo, el paciente cuando está en actividad del proceso, lo que suele encontrarse es una pleocitosis linfocítica. Es decir, ustedes saben de que hay 1 o 2 linfocitos en un líquido cefalorraquídeo normal, pero cuando está en actividad aumenta el número de linfocitos, así como también la inmunoglobulina G cuando se hace el dosaje mediante la petición de la banda oligoclonal. Hay un incremento de la proteína básica del líquido cefalorraquídeo. Y acá hay una cifra que ya está estandarizada. Cuando uno hace una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo se solicita determinar la proteína básica del líquido cefalorraquídeo, hay más de 9 nanogramos, que sugiere actividad de la enfermedad. Esta es una ayuda, ¿no? Porque el diagnóstico es fácil. Se emplea los potenciales evocados cuando uno sospecha de que la expresión clínica neurológica está en el tronco encefálico. Y acá he puesto en negrito, pero es lo más importante. La resonancia magnética es el procedimiento auxiliar que da un diagnóstico más preciso. Y lo vamos a observar en el continuum de esta exposición. Las manifestaciones clínicas pueden ser múltiples, pues lugar donde se afecta puede dar manifestaciones visuales, motoras, sensitivas, propioceptivas, de coordinación, o sea, alteraciones de la coordinación, romboencefalítica, esa es la más grave, de acuerdo porque afecta tanto
a los pedúnculos cerebelosos como al tronco encefálico. Puede afectar simplemente un nervio, por ejemplo, y dar la expresión clínica de la neuralgia trigeminal. Si se afecta a la sustancia blanca del encéfalo, vecina a las regiones frontotemporo-parietales, tendremos disturbios cognitivos. Y por cierto que las lesiones bilaterales de los tractos córtico-espinales dan el síndrome pseudobulbar. Quiero detenerme un poquito en cuanto al síndrome pseudobulbar. Es el paciente que puede tener, por decir, lesión motora bilateral, cuadriparesia, pero cuando espontáneamente tiene espasmo de llanto o bien espasmo de sollozo. Eso se llama pseudobulbar. No es que el paciente lo provoque o que sea una reacción frente a la lesión, es decir, que emocionalmente esté afectado, sino es una respuesta refleja. Repito, pues, síntomas visuales, motores, sensitivos, proprioceptivos, de coordinación, la forma romboencefalítica, la más grave, y también compromiso muchas veces mimetiza al de una entidad como es la neuralgia del trigémino. Aquí tenemos algunas imágenes que me gustaría que se graben y ustedes, valiendo de su encéfalo, pueden proyectarse qué sintomatología podría tener. Si ustedes se dan cuenta, hay unas zonas en el tejido cerebral hipointeas periventriculares. Este es un dato importantísimo porque en la resonancia magnética, cuando uno sospecha de que el paciente tiene esclerosis en placas, uno tiene que visualizar si hay placas desmielinizadas a nivel alrededor de los ventrículos laterales. Aquí, como ustedes verán, es bastante obvio, este es un espécimen patológico, ¿no? En donde se observa de diferente tamaño ciertas cavidades, que son zonas de desmielinización en el cerebro. Aquí tenemos el estudio histopatológico mediante una tinción. Ustedes observen que hay varias zonas blanquecinas prácticamente, es decir, donde se ha perdido la mielina. ¿De acuerdo? Entonces, esto es característico mediante una tinción especificada para la mielina. Y verán, las zonas pálidas son zonas donde hay desmielinización. Y aquí tenemos uno de nuestros pacientes. Yo lo he hecho aquí con 2 vectores horizontales, en donde estoy señalando los nervios ópticos. Y observen ustedes que ahí se observa que los nervios ópticos en pequeñito se ve con una señal hiperintensa, cuando el nervio óptico como tal es mielina. Y observen ustedes hacia arriba el encéfalo, lo que corresponde a la mielina, a la región subcortical, es oscurita. Por consiguiente, es una anomalía. Trátase pues de un paciente que en el curso de 1 a 2 semanas perdió la visión. Fue una dama, recuerdo bien, y que se acompañó también de paraplegia, es decir, estaba mimetizando o evocando a una forma de presentación que es, no diríamos infrecuente, la neuromielitis óptica de Debbie. Acá tenemos neuritis óptica con los vectores horizontales que dicen que nos indican mediante la resonancia magnética, vean la importancia que esta paciente que perdió la visión, por cierto, cuando uno hace un fondo de ojo, va a encontrar palidez de los nervios ópticos, pero por la resonancia magnética se puede visualizar perfectamente la señal de compromiso de los nervios ópticos. Y aquí tienen ustedes cómo no solamente los nervios ópticos habían sido tomados, sino también el centro semioval, bilateralmente, y al costado, adjunto a la imagen de la resonancia magnética, la médula espinal. Entonces, en conclusión, el compromiso de la visión en 1 o 2 semanas que se acompañe, o bien después de haberse iniciado el compromiso visual, se adiciona un compromiso medular que puede ser cuadriplegia o paraplegia, debe hacerse el diagnóstico de síndrome de Debbie, y debe de pensarse de que se trata de una enfermedad desmielinizante. Por consiguiente, ustedes saben de que mientras el axón no se comprometa gravemente, hay la posibilidad de recuperación. Vemos acá imágenes ya en extremo, en donde prácticamente en uno de los nervios ópticos no se ve. Es una tinción de osmio, especialmente para la mielina. Observen que un nervio óptico está completamente pálido y enrarecido en el otro lado.
Acá hay una asimetría. Esto es una neuritis óptica más del lado derecho que del lado izquierdo. Y aquí tenemos, ustedes van a ver diferentes lugares donde se han hecho estudios con tinción de ómnio. Aquí, por ejemplo, la más grande se ve a nivel protuberancial. Ahí la ven, todas esas placas blancas no son agudas, sino que ha caecido en la protuberancia con remisiones y exacerbaciones. En el otro ladito tenemos adjunto acá, en la parte más baja tenemos el nervio, y con la tinción de uno se observa el compromiso del nervio. Y hacia arriba vamos ascendiendo que tanto la médula espinal ya está siendo afectada. Y se puede comprometer el encéfalo bilateralmente, puede comprometer los gangliobasales, pero a nivel de la sustancia blanca, puede comprometer la sustancia blanca cercana al tálamo, puede comprometer el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y la médula espinal. Aquí vamos a ver, se ve bastante claro la desmielinización. Es una tinción especial donde todo debería, la sustancia blanca debería observarse del color medio azulino que se observa ahí. Sin embargo, ahí observamos de que hay zonas pálidas. Son focos de desmielinización protuberancial. Y esto es mucho ya más evidente. Ustedes recordarán al pellejo, por llamarle así, de la res, ¿no? Es una tinción de osmio propiamente dicha, en donde las estructuras normalmente deben colorarse todas en forma oscura. Pero observen ustedes cómo en la parte anterior derecha de la transparencia se observa toda una señal blanquecina. En la línea media igualmente varias estructuras están tomadas en la línea media bilateralmente. Es decir, acá hay un franco daño en cuanto a la protuberancia. Y sus conexiones, por cierto, porque la protuberancia no está hilada, ¿no? Ustedes saben que la protuberancia tiene una conexión a través del pedúnculo cerebeloso inferior y superior, con el cerebelo, obviamente. Y aquí tienen una forma que es la forma más grave de la forma de presentación de la esclerosis en placas, esclerosis múltiple, que es la romboencefalítica. Observen todas las señales hipointensas blanquecinas, tanto del encéfalo en la región subcortical, como sobre todo a nivel del rombo, el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos, están visualizados como desmielinizados. Y eso se va a expresar efectivamente en la clínica del paciente. El paciente con cuadro romboencefalítico es el cuadro más grave que va a tener. Inclusive el compromiso ventilatorio lo va a tener, el compromiso de la devolución lo va a tener, la incoordinación, inclusive dentro de la cavidad oral, o la incoordinación segmentaria de los miembros van a estar comprometidos. Recalco pues que la forma más grave de presentación clínica resaltada con imágenes es la forma romboencefalítica. Aquí veremos, esto es también autopsia. Y observen que las señales en la línea media tienen la arteria basilar. Y tenemos que en la protuberancia tenemos engrosamientos. ¿Engrosamiento de qué? De la misma sustancia blanca. ¿Y esto por qué? Porque hay exacerbaciones. Es decir, el paciente puede cursar con su enfermedad, detenerse y luego puede remitir parcial o totalmente, pero luego nuevamente vuelve a tener, hay remielinización. Por eso se ve la región, sobre todo protuberancial, en conexión con los pedúnculos cerebelosos, se ve engrosada. Esto es en la macroscopía. La arteria está completamente casi indemne. Es decir, y más hacia adelante tenemos los nervios ópticos y un par craneal que está emergiendo de esa región. Bien, el diagnóstico diferencial en realidad casi no debería existir, porque en un paciente que cursa con daño encefálico, que luego remite, luego vuelve a presentar cuadro clínico de compromiso del sistema nervioso, es decir, con remisión y exacerbaciones, no hay ninguna duda. Y si esto de otro lado se refuerza con el estudio con imágenes, sobre todo la resonancia magnética, el diagnóstico
es bastante preciso. Trátase pues de una enfermedad del adulto joven y que va en el curso de su vida presentando remisiones con exacerbaciones. Es decir, estamos hablando reiteradamente de la esclerosis en placas. Es muy raro que se confunda pues con presencia de linfomas, glioma del sistema nervioso. La paraparesia espástica familiar, como su nombre lo indica, es una entidad genética, es familiar. Las ataxias hereditarias es otro tipo de patología que está vinculado a los genes. Las vasculitis del sistema nervioso, pues como asociadas al lupus eritematoso sistémico, tiene que haber lupus, ¿no? Así se explica la vasculitis. La mielopatía asociada al HTLV1 es otra entidad en donde participa, definitivamente es una paraparesia espástica llamada también tropical, porque fue en zonas tropicales donde se precisó esta patología. La encefalopatía asociada al VIH es otra condición. El paciente tiene que tener pues la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Y la deficiencia de vitamina B12 de un lado da, básicamente es una anemia megaloblástica. El factor de lesión está en el factor, perdón la redundancia, el factor intrínseco de Castell. De esa manera, el paciente tiene pues la expresión clínica de la deficiencia de vitamina B12, que en realidad no tiene nada que hacerse diagnóstico diferencial con lo anteriormente mencionado cuando les he hablado de la esclerosis en placas. Aquí tenemos en el tratamiento, se ha empleado desde dietas, la hormona adrenocorticotrópica, el uso de corticosteroides. Yo resalto que lamentablemente en los países que son desarrollados, en países que están económicamente en buena condición, el empleo es del interferón beta 1B. ¿Cuánto hay que aplicar? Aquí en nuestro medio, por ejemplo, no tenemos interferón beta. Lo que se hace es el empleo de la plasmaferesis. El uso de corticosteroides también cuando sospechamos, sí, o hemos confirmado mediante un estudio con resonancia magnética que se trata de esclerosis en placas. Observen ustedes que es 8 millones de unidades internacionales que tiene que aplicarse a nivel periumbilical en la barriguita o bien debajo del deltoides durante 2 años. Tarea para ustedes averiguarse cuánto es lo que cuesta y todas las reacciones adversas que van a encontrarse con respecto a esta patología, al tratamiento con el beta interferón. Puede haber necrosis, o sea, muerte de tejido in situ, hasta el 5% en el lugar donde se inocula, ¿no?, la agujita con el interferón. Puede haber manifestaciones gripales, manifestaciones también relacionadas con el estado emocional, depresión, ansiedad, y es muy importante tener en cuenta el hecho de la función hepática. En ellos se tiene que constantemente estar evaluando el nivel de las transaminasas porque no infrecuentemente se compromete también esta función. Por consiguiente, ya tenemos algunas actitudes de freno que debemos tener cuando se emplea el interferón beta. En el país no lo tenemos, lo tienen en países desarrollados, y pues bueno, acá estamos empleando corticosteroides, ya sea metilprednisolona en bolo, ya sea prednisona de mantenimiento y o la plasmaferesis. Pues beta interferón no tenemos para nuestro país. Observen ustedes acá, ahora entramos a la segunda parte de esta exposición, es decir, cuando hay compromiso del encéfalo en la sustancia blanca, la encefalomielitis, pero que es aguda, no es por brotes, no es por remisiones y exacerbaciones, sino que está vinculada generalmente a cierto tipo de patología, dentro de ellas las eruptivas, por ejemplo, y que pueden provocar encefalomielitis aguda diseminada. La anterior es crónica con remisiones y exacerbaciones. Ahí tienen corte sagital de uno de nuestros pacientes en donde se observa, por ejemplo, en el corte sagital, en el primero, 3 placas blanquecinas, señales de hipointensidad, de desminimización. Y este es un corte un poco más hacia la línea del globo ocular, donde se observa una placa, pero en realidad tendría 3 placas desminimizantes, y estamos hablando de un paciente que estuvo afectado de una enfermedad eruptiva, que
Conjuntamente con ello fue el factor desencadenante o precipitante para la encefalomielitis aguda diseminada. Aquí vean ustedes cómo en la resonancia magnética, no solamente, por eso se llama encefalomielitis, no solamente el encéfalo se compromete, las señales hiperintensas que ustedes observan ahí, las señales blanquecinas, siendo una médula espinal donde la parte baja la ven normal, oscurita. Toda esa señal blanquecina indica mielitis, pues, dentro de esta patología que es aguda diseminada. Una enfermedad con remisión, insisto, aunque sea, diríamos, un poco incómodo para mí estar repitiendo. En esta entidad, generalidad es de que es desmielizante aguda. Los focos pueden ser múltiples, de 0.1 a 1 milímetro. Lo que se observa en el estudio histopatológico es un infiltrado perivenular, es decir, alrededor de la vena se observa un infiltrado linfocitario. Es una reacción autoinmune generalmente que sigue a una exposición o la expresión clínica de un exantema viral. 4 a 6 días, aproximadamente una semana, después de las manifestaciones dermatológicas, y se puede producir en ciertas personas las manifestaciones clínicas de la encefalomielitis aguda diseminada. O bien puede ser ahora que estamos en esta pandemia y luchando y escuchando versiones, no quiero pronunciarme la verdad por este campo, pero discrepo mucho de aquello que están haciendo, no con respecto a la famosa vacuna, de experimentación yo diría, y que tengan mucho cuidado. Y acá estoy hablando de cosas que ya se han demostrado, que muchas veces después de 2 semanas que se ha puesto una vacuna, por ejemplo acá, y se puede provocar una encefalomielitis aguda diseminada. Ya han habido reportes, creo que todos los que me están escuchando, de ciertas vacunas cuando han sido aplicadas han provocado mielitis. Entonces yo la verdad que tendría yo mi reparo para efecto, por cierto, es una posición eh, personal, ¿no? Dudo verdaderamente del valor que tienen estas vacunas que son de experimentación, porque no se han demostrado a largo plazo con respecto al beneficio cuando estamos hablando de buscar la vacuna ideal para que uno esté protegido de una exacerbación, dirían aquel que ya lo tuvo, de la infección por el SARS-2 o COVID-19. Aquí tienen ustedes manifestaciones o ilustraciones de una rubiola, por ejemplo. Ahí tenemos, vean ustedes las características propias de la rubiola y que 2 semanas después puede tener el paciente la encefalomielitis aguda diseminada. Ahí tienen una fotografía de una de mis pacientes donde se observa la lesión eritematosa con las vesículas en la rama oftálmica del trigémino, ¿no? Ahí tenemos también que está tomando el párpado, es decir, de que estamos frente al mismo virus de la varicela que jamás desaparece de los ganglios de las raíces nerviosas. Siempre están presentes. Cuando bajan las defensas es de que va a ocurrir esta condición. Entonces, si yo veo en el paciente esta expresión clínica de que ha tenido herpes zóster y después de unas semanas observo de que hay manifestaciones neurológicas, debo de pensar que estoy frente a una encefalomielitis aguda diseminada. Entonces, los aspectos clínicos de esta última, pues, característica no es como la esclerosis en placas, esclerosis múltiple, que es de larga data, con remisiones, exacerbaciones, sino que es monofásica, autolimitada. El paciente se presenta porque tiene fiebre, tiene dolor en el cuellito, cuando uno explora el cuello en flexión, hay rigidez de nuca, se lo encuentra muchas veces en estado de confusión mental, presenta convulsiones, se afecta al cerebelo o al tronco encefálico, el paciente tiene ataxia y compromiso de los pares craneales, y el grado extremo es de que el paciente está en cuadriplegia, en estupor o bien en coma. Eso es la encefalomielitis aguda diseminada, enfermedad también de sustancia blanca, pero en donde participa hay participación de las enfermedades eruptivas, dentro de algunas he puesto ahí,
que es la rubiola, y el otro es el virus de la varicela. Cuando uno explora a estos pacientes en ese estado clínico, el líquido cefalorraquídeo es una meningitis aséptica. La resonancia magnética cerebral es similar, son placas desminimizantes pero en forma aguda. Su mortalidad es verdaderamente alta, entre 20 a 50% que fallece. Por eso que uno tiene que hacer el diagnóstico lo más pronto posible. Siempre examinar la piel, considero yo. Y si estamos frente a una enfermedad eruptiva, pensar que puede de inmediato, puede en el curso de unas cuantas semanas comprometer el sistema nervioso y acaecer hasta poner en peligro la vida del paciente. El tratamiento, su mortalidad, miren, es 20 a 50%. El tratamiento es con metilprednisolona, inicio 500 por vía intravenosa cada 12 horas y mantenerlo así durante una semana con prednisona 60 miligramos. Miligramo por kilogramo de peso se ha considerado en esta condición. Y bueno, eso es todo lo que tendría que decir a dos aspectos de las enfermedades desmielinizantes. La una, la enfermedad crónica, recidivante, con remisiones, con exacerbaciones, ¿de acuerdo? Enfermedad que es mucho más frecuente en las regiones europeas, así como en Estados Unidos y en el Asia. Enfermedad que hasta ahora no se sabe cuál es la causa, se hipotetiza de que habrían factores virales que estarían modificando el estado de la inmunidad, en donde el daño es fundamentalmente el de la mielina, hay daño también axonal y las neuronas no se afectan. Y la segunda parte de esta exposición ha sido sobre la forma más grave, diríamos, de una encefalomielitis aguda diseminada, que puede desde el momento que se presenta la manifestación de la expresión viral, como es la rubiola, y de otro lado, o bien como es el virus de la varicela ya expresado como herpes zóster, y habrán notado en la transparencia cómo el paciente puede estar en un estado grave hasta llegar al estado de coma, y uno tiene que hacer el diagnóstico precoz. Tan pronto uno mira la piel, uno hace el diagnóstico de que el paciente está acaecido por rubiola o por la varicela, por el herpes zóster, y si a las 2 semanas, dentro de esos 15 días, comienza a tener manifestaciones neurológicas, de inmediato pensar en esa primera, en la posibilidad de que estamos frente a un cuadro clínico de encefalomielitis aguda diseminada. De inmediato en las emergencias es para utilizar la metilprednisolona 500 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas durante una semana, y de ahí pasar al empleo de la prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso en el caso que estamos mencionando. Bueno, esto sería todo en relación con la clase de hoy de enfermedades desminimizantes. Perdonen la expresión imágenes, esto es Lamas. Aquí me tienen, bueno, acurrucado con niños descendientes del cacique Ancoayo por la región de San Martín en un trabajo de investigación. Estoy al lado de una llanacita, como se llama, en un lugar muy bonito que es Lamas, en la parte alta, a 1080 metros de altura sobre el nivel del mar, en Tarapoto, San Martín. Y aquí estoy controlando a pacientes de acuerdo a un listado que se me había dado, un trabajo conjunto que hicimos con nuestro amigo, el que creó o trajo el Western Blot, pero para cisticercosis. Esto no tiene nada que ver con esclerosis en placas. Nuestra raza, pues, es miscelánea. Por ejemplo, acá son bastante mestizos, ¿no? Es la mezcla de nuestro indio con el blanco, especialmente con la parte mala de los españoles. Y entonces, pues, ahí tenemos a los descendientes del cacique Ancoayo. Y, pues, esto es simplemente para decir que uno, si quiere llegar a cercanía a la verdad, uno tiene que investigar. Si uno no investiga, pueden aparecer muchos trabajos y que no siempre son veraces. Hay que ponerle una interrogante siempre. No quiero decir de que uno sea una persona dubitativa siempre, pero uno tiene que estar trabajando. Si uno no trabaja, si uno no investiga, pues bueno, nos queda sino tornarnos en una persona completamente pasiva.
Y miren ustedes acá la fortaleza de la llanacita. Miren el equilibrio que tiene al hablar de la forma romboencefalítica, esta persona, esta mujer, con ese equilibrio que guarda en la cabeza. Así puede estar kilómetros, créanme. Observen las pantorrillas que tiene, producto de su marcha caminante. Por cierto, de que a través de la planta de los pies hay muchos parasitoides que pueden transmitirse a través de ella. Sin embargo, esto lo traigo a colación debido a que prácticamente no existe esclerosis en placas, ¿de acuerdo? En nuestra raza primigenia, nuestra raza mestiza, que es la del indio con el mal español, llamaría así, porque los que vinieron acá no fueron los mejorcitos. Y bueno, de esta manera he dado término con esta bonita orquídea. Esto está en mi hogar y gracias a mi señora, porque ella es de la región de Rioja y trajo esta bonita orquídea que hasta ahora estamos tratando de preservar. Eso es todo para el día de hoy en esta clase. Y si hubiera alguna pregunta, hágala o algún comentario, tienen toda la libertad para hacerlo como fue en la clase anterior que tocamos. Bien, los escucho entonces. Doctor, buenos días. Tengo Buen una día. consulta. ¿El síndrome de Devic solamente aparece en la esclerosis múltiple o también en otras enfermedades? No, es exclusivo de la neuromielitis óptica. Ah, ya. Es exclusivo, sí, sí. David así lo describió justamente como una forma que actualmente dentro del Consejo Internacional de esclerosis en placas, inclusive hay quienes no lo están incluyendo dentro de las enfermedades desminimizantes, es decir, que sea la expresión clínica y de imágenes de esclerosis en placas. Puede presentarse en una forma aislada. Yo les he presentado las imágenes de la paciente que era justamente de la región de Pucallpa y fue raro, porque en esas zonas no hay prácticamente enfermedad inmunizante, justamente por ello. Y se trató, créanme, solamente con prednisona, que le dimos 60 miligramos diario, y le dimos durante una semana y recuperó la visión y recuperó la locomoción. Luego me persiguió de alguna manera y siguieron su cita, diríamos, para darme informe. Después de un mes apareció ya en mi consultorio particular y me dijo ya estaba en estado perfecto de su visión, marchaba perfectamente, el estudio lo único que yo encontré fue hiperreflexia osteotendinosa, ya había desaparecido todo y me habló que tenía otro compromiso todavía y trajo a su segundo compromiso. Esa es la anécdota que le puedo contar y por eso que no me olvido del síndrome de David. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Uh-huh. Tengo una consulta respecto a, bueno, el esclerosis múltiple mencionó que hay periodos de exacerbaciones y de remisión. Cuando hablamos de estas exacerbaciones, en la clínica que usted ha visto, ¿qué manifestaciones clínicas son las que se exacerban más en los pacientes? Y en ese caso, ¿hay un tratamiento para esas exacerbaciones o solo se espera que remita? No, cualquier parte del neuroeje puede tener una expresión placas, ¿no? Porque el estado es permanente, si se dan cuenta. Este estado, la patogenia, me dicho, el estado del daño a la sustancia blanca, no es de un momento. Una vez que se inicia la enfermedad entre los 20 a 40 años, eso va a cursar todavía. Conforme, claro, se avanza en edad, las exacerbaciones serán menores. Pero de todas maneras, cualquier parte del sistema nervioso puede comprometerse, ya sea del encéfalo o bien de la médula espinal. No hay ningún lugar en particular, no he encontrado bibliografía en el sentido de que ciertos lugares son los que más se van a afectar en una exacerbación. Y el tratamiento es, obviamente, al menos si eso se produjera acá, es la prednisona, básicamente. Ahora se emplea también en Perú, tenemos plasmaféresis. Si ya tenemos el dato de que se ha encontrado un paciente en nuestro medio, y puede ser en otros medios también, ¿no? En los países desarrollados, donde están, imagínense, empleando interferón beta, pues bueno,
ellos lo pueden aplicar, pero acá tenemos que ceñirnos a las condiciones de nuestro medio, de nuestra realidad. Tenemos de un lado la metilprednisolona, tenemos la plasmaferesis, tenemos la prednisona. Eso es lo que le puedo responder. Muchas gracias, doctor. No hay por qué, ha sido un placer responder a su pregunta. Si tuvieran alguna pregunta más o un comentario, son libres de hacerlo también. Muy bien, entonces yo agradezco a ustedes los 27 alumnos que integran, diríamos, las clases virtuales del capítulo de neurología al día de hoy, 16, miércoles de diciembre. Agradecerles por la atención que me han prestado. Los felicito en el sentido de que se hace un esfuerzo tremendo, comprenderán, ustedes me están escuchando, yo los escucho a ustedes, pero no lo estoy viendo, y todo eso tiene importancia. Yo podría hacer que le digo una clase evidentemente personalizada mucho mejor, porque podrían decirle, doctor, por favor, quiero ver otra vez esa transparencia que ha proyectado, ¿no? Y explicarles a través de mi cuerpo mismo, de acuerdo, mimetizar, por ejemplo, un paciente que está con alguna de las expresiones clínicas. Y de ahí el esfuerzo que ustedes hacen es bastante fuerte. Miren, ustedes para ello tienen que recordar anatomía, fisiología, semiología. Por ello mismo es de que yo los felicito, ¿no? Porque son valientes, la verdad, para continuar ustedes dentro del desarrollo del capítulo de neurología. Yo he hecho otro tanto, les soy sincero, yo en el manejo de esta forma virtual tecnológico prácticamente sé muy poquito. Tengo que ayudarme de mi joven hijo que mm, está dentro de su condición de ustedes. Entonces, es así como he podido desarrollar las 3 clases. Espero que sea satisfacción de ustedes. Y finalmente decirles de que aportas ya del 24 de diciembre, 25, para todos nosotros que somos cristianos, desearles a ustedes una bonita Navidad, pensando siempre en que hay alguien superior a nosotros los científicos, los que hacemos ciencia, no somos superiores. Todo aquel que se crea que ya lo sabe todo es porque no sabe en realidad nada. Hay mucho que se desconoce aún. No se han dado cuenta de que siempre se habla de autoinmunidad, siempre se habla de probabilidades, es decir, que nos falta mucho por aprender. De hecho, de que deben a ciertos investigadores ya estar trazando planes para, apoyados con el CONCITEC, por ejemplo, aquellos los infectólogos, los virólogos, todos los inmunólogos, para allá deberían en su momento determinado, y no tendrían ni por qué parar, ya deberían estar haciendo presentaciones sobre las manifestaciones que están acaeciendo asociados al COVID-19, por ejemplo, las manifestaciones neurológicas. Yo recibo con frecuencia la revista española de neurología, que a su vez recibe las revisiones y trabajos científicos de otros países, tanto Estados Unidos como de Europa, y entonces estoy actualizado en cuanto a lo que yo simplemente leo, pero yo no puedo decir de que yo estoy viendo pacientes, ¿de acuerdo? Que tengan una bonita Navidad, que sea motivo para que se unan en forma corporal la familia como tal. Hoy quizás los aspectos de ventaja que tenemos con esta reclusión es el hecho que deberíamos tener mayor cercanía de padres a hijos y entre la familia toda, ¿de acuerdo? Respetar, sí, aquello que significa el factor de riesgo para adquirir este virus, pero enfrentarse con valentía y entonces pensar siempre de que hay un Cristo Jesús. Yo creo en Él, creo en la Virgen María y por consiguiente no me desapego, no dejo de hacer menos ciencia que otras personas. Yo me siento mejor y me siento seguro. Bueno, una feliz Navidad para todos ustedes y estaremos pues ya probablemente el próximo año
y ya en nuevas condiciones otra vez de continuar con otro grupo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Ha sido un placer para mí. Y hasta luego.